Buenas noches. Voy a realizar una exposición de la tarea 3, distinguir los ciclos bioquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Mi nombre es Luz Ángela Chávez Huacán. Pertenezco al grupo 30-30-19-134. Bueno, aquí nos está hablando que cómo ocurre el proceso de la fijación biológica del nitrógeno. Bueno, el tema es muy importante dentro de nuestra economía de la agricultura, ya que el aire atmosférico seco tiene aproximadamente un 78% de nitrógeno y las plantas no pueden consumirlo cuando lo deseen, así porque sí. Tienen que tener un proceso para poder realizar el respectivo proceso de la fijación. ¿Sí? La fertilización no es la única solución para atajar este problema. La fijación biológica del nitrógeno es una opción más económica, ecológica e incluso rentable, ya que la fijación del nitrógeno es el proceso que implica la transformación del N2 atmosférico relativamente no reactivo en sus compuestos más reactivos, o sea, en los nitratos, ¿sí? Los nitritos o el amoníaco, así como nos está ocurriendo en este tema, donde lo encontramos en el subsuelo, ¿sí? ¿Por qué es importante la fijación biológica del nitrógeno? Bueno, estas formas reactivas aproximadamente se puede decir que son adecuadas para los cultivos, nos favorecen en nuestro crecimiento. O sea, si tenemos falta del nitrógeno en el subsuelo, vamos a tener afectaciones en el tema del crecimiento de las plantas, de todos nuestros cultivos, no vamos a tener un desarrollo saludable, vamos a tener plantas con deficiencias de nitrógeno. Bueno, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que alrededor del 90% de la fijación natural de nuestro planeta es biótica y se produce pues gracias a los microorganismos del suelo. Los inductores naturales abióticos son como los rayos del sol. Eh, ¿Qué más podemos decir en este tema? La fijación, la alternativamente puede fijarse con equipos eléctricos, últimamente ya de forma industrial, químicamente, ¿no? La fijación del nitrógeno consiste en dividir el triple enlace del N2, ¿listo? Y reducirlo a amoníaco en NH3. Entonces, este pasa dentro de nuestra planta, realiza una descomposición orgánica y mediante esta descomposición orgánica pasa a la fijación del NH3, que es acá, en la pérdida de amoníaco. ¿Listo? O sea, todo esto está relacionado. Ya tenemos una N2, pasamos con relativamente una partícula de suelo, donde vamos a generar una pérdida de amoníaco. ¿Listo? O el amonio en NH4, que es donde lo encontramos en el subsuelo. Bueno, este proceso se denomina a veces la fijación del dinitrógeno. Teniendo en cuenta los dos átomos de la fórmula del N2, que es nuestra fórmula inicial. ¿Listo? En un cultivo de fijación biológica es de forma natural o de proporcionarlo a las plantas sin ningún daño industrial.
a la naturaleza. Si uso en la rotación de cultivos, un ejemplo, se permite la fijación biológica de nitrógeno para las numerosas plantas. Otra práctica exitosa que se viene experimentando día a día es utilizar especies como cultivos intercalados para que ayuden a la absorción y descomposición del nitrógeno que lo encontramos en la atmósfera. Una de las ventajas pues, biológicas del nitrógeno con cultivos en cobertura son en las leguminosas. En las leguminosas, en cualquier tipo de esta planta, se puede cultivar en cultivos comerciales o de cobertura. Los cultivos de cobertura, un ejemplo, se realizan en fijación de nitrógeno en el suelo, aportan múltiples beneficios a los agricultores ya que contienen ciclos cortos, o sea, es mucho más acelerado el proceso. La participación en la biológica protegen el suelo de la erosión, cubriéndolo, compactándolo con fuertes sistemas radiculares, mejoran la fertilidad del suelo. Cuando se utilizan como abono verde también retienen la humedad del suelo, ayudan a la gestión de la maleza, sirven como material de follaje y pastoreo para las aves de corral y ganado, atraen a los polinizadores en las épocas de floración de cultivo. Ya en la bioquímica de la fijación biológica del nitrógeno, esta está constituida por dos componentes. El componente I, que es el fierro molibdeno, proteína o dinitrogenasa, que constituye el sitio catalítico del N2, como podemos ver en nuestra imagen. Ahí tiene una ruptura del triple enlace. El componente 2 es el fierro, la proteína o dinitrogenasa reductasa. Participa en el transporte de electrones desde las ferredoxinas. El componente tiene un objetivo principal, es reducir el N2 a NH3 hacia nuestra pérdida de amoníaco. ¿Listo? Mientras que el otro componente es la transferencia de energía necesaria para que este componente lleve a cabo la reducción, así como la absorción de nuestro nitrógeno por la planta. ¿Listo? Y este componente se lleva a cabo mediante la reducción. Pero además, para que ocurra esta reducción es indispensable la presencia de ambos. Además de la energía en forma de ATP, iones de magnesio, el poder reductor de protones y un ambiente anaerobio, debido a que la dinitrogenasa es rápidamente inactiva por el oxígeno, el NH3, formado en la fijación del nitrógeno. Es asimilado de manera rápida a través de una ruta metabólica en la cual intervienen las enzimas glutaminasa, sintetasa, y la glutaminasa GOCAT, teniendo como resultado la incorporación del nitrógeno a la molécula del glutamato, que servirá pues como precursor para otros componentes. Mecanismos de la protección de la nitrogenasa o la inactivación por oxígeno. Esta tiene marcada la sensibilidad a la concentración de O2. Como podemos ver, aquí tenemos una concentración de la O3, que es una concentración inactiva para los microorganismos. Estos poseen distintos mecanismos para su protección que se describen a continuación. La eliminación metabólica del O2 para reducir su concentración a niveles aceptables para que la planta pueda realizar su regulación y absorción de ellos. También tenemos la mayor actividad respiratoria de los organismos fijadores libres que nos ayudan a la fijación biológica del nitrógeno aumenta cuando consiguen niveles de oxígeno suficientemente bajos
para que no sean nocivos. ¿Sí? Se desarrollan células especializadas llamadas heterocistos, en las que no hay liberación de O2 debido a una separación espacial entre la fijación de nitrógeno y fotosíntesis. Es por esto que en estas células se localiza exclusivamente el nitrógeno en los nódulos radiculares. Bueno, además hay una actividad que nos fija el pigmento, el suministro de O2 dentro de nuestro sistema de fijación bajo el subsuelo. Gracias.